Buenas tardes. Damos inicio a esta sesión ordinaria, a la cual han sido ustedes convocados en tiempo y forma, siendo las 11 de la mañana con 25 minutos, para dar curso a nuestro primer punto del orden del día, con fundamento en el artículo 74, fracción 1, inciso C de la Ley Electoral. Solicito al secretario ejecutivo proceda a pasar lista de asistencia y declarar el quórum correspondiente. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, buenos días a todos. Representantes del Congreso del Estado, diputada Cecilia de los Ángeles González Gordoa, suplente de dicha representación, diputado Gerardo Limón Montelongo, diputado Héctor Mendizábal Pérez, suplente de dicha representación, diputada Citlali Sánchez Servín, consejeros electorales, consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. Presente. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Presente. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Presente. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Presente. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Presente. Consejera Zelandia Borges Estrada. Presente. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Representantes de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciada Lidia Argüello Acosta. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Bernardo Aro Aranda. Suplente de dicho partido, licenciada Mariana García Alcalde. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Alejandro Ramírez Rodríguez. Por el Partido del Trabajo, profesor Carlos Mario Estrada Urbina. Suplente de dicha representación, licenciada Ana María Rangel Monreal. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Alois Álvarez Soldevilla. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Jairo Marleiva Romero. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Pablo Gil Delgado Ventura. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Suplente de dicho partido, licenciado Vidal Romero Gutiérrez. Por el Partido Morena, licenciado Sergio Iván García Vadillo. Por el Partido Encuentro Social, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Y secretario ejecutivo. Hay 15 integrantes de este pleno, por lo tanto el quórum, consejera presidenta, y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Muchas gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral 2 de nuestro orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las actas relativas a la sesión ordinaria de fecha 16 de marzo y sesión extraordinaria del 26 de marzo, ambas de 2018. Por lo que pregunto a los integrantes del pleno si hay alguna observación a la misma. En uso de la voz, el consejero Edmundo Fuentes. Buenas tardes. Nada más para solicitar en el acta de la sesión extraordinaria del 26 de marzo que revisé, se agregue, por favor, los comentarios, la información que hice de mi voto particular en el acta del día. Gracias. Así es. ¿Algún otro comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario, por favor. Bien, preguntaría entonces de manera económica a los señores y señoras consejeros electorales favor de manifestar el sentido de su voto con los proyectos de actas circulados y la precisión hecha por el consejero Edmundo Fuentes. Sírvanse manifestar el sentido de su voto. En consecuencia, son aprobadas por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al tercer numeral de nuestro orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual se resuelve el recurso de revocación 03-2018, interpuesto por el C. Juan Carlos Muñiz Garza en su carácter de aspirante a candidato independiente,
para el cargo de diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito Local 02 en contra de la modificación del calendario electoral aprobado por el Pleno de este organismo en sesión ordinaria de fecha 28 de febrero de 2018, para lo cual me permito solicitar el auxilio del señor secretario ejecutivo. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, dicho proyecto fue circulado junto con la convocatoria de la presente sesión. Si no hubiera inconveniente, solicitaría la dispensa de la lectura del proyecto de manera integral y únicamente remitirme a hacer un señalamiento sobre las partes fundamentales de dicho proyecto. Si no hubiera inconveniente. Bien, como lo señala el orden del día y ya lo señaló la consejera presidenta, el acto contra el cual interpone recurso de revocación el ciudadano Juan Carlos Muñiz Garza, en su carácter de aspirante a candidato independiente para el cargo de diputado por el principio de mayoría relativa, es el acuerdo de este Pleno mediante el cual se realizó una modificación al calendario electoral. En dicho acuerdo se modificaron las fechas de la emisión de las declaratorias relativas a los ciudadanos que obtuvieron el derecho a ser registrados como candidatos independientes, tanto a los cargos de diputado local por mayoría relativa como de presidente municipal en el presente proceso electoral, así como las fechas de notificación respectivas. El actor, inconforme con dicho acuerdo, el pasado 7 de marzo interpuso ante este organismo recurso de revocación. Sin embargo, el 14 de marzo del presente año, el Pleno de este Consejo aprobó los siguientes acuerdos. Primero, acuerdo por el que se emite el dictamen relativo a la verificación de las manifestaciones de respaldo ciudadano presentadas por el ciudadano Juan Carlos Muñiz Garza en su carácter de aspirante a candidato independiente al cargo de diputado local de mayoría relativa para el distrito número 2 en San Luis Potosí, y el siguiente acuerdo, por medio del cual se declara desierto el proceso de selección de candidato independiente para la elección de diputado de mayoría relativa del distrito 02 de San Luis Potosí en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Circunstancias que hacen innecesaria la continuación del proceso impone sobreseer el recurso de revocación en términos del artículo 37, fracción tercera de la Ley Electoral del Estado. En el caso, el recurso de revocación es improcedente en virtud de que la situación jurídica relacionada con la supuesta vulneración de los derechos del actor de la modificación al calendario del proceso electoral respecto a las fechas de las candidaturas independientes aprobado por este Consejo el 28 de febrero del presente año ha quedado superada. En consecuencia, la situación jurídica relacionada con la supuesta vulneración a los derechos del actor a través del acuerdo de modificación a dicho calendario relativo a la fecha de aprobación del dictamen y declaratoria respecto a las candidaturas independientes, como ya se dijo, fue superada por el acto posterior realizado el 14 de marzo del presente año por el Pleno de este organismo, al haber aprobado los acuerdos respectivos, los cuales no son objeto de este medio de impugnación. Por tanto, aun cuando esta autoridad determinara la ilegalidad del acto reclamado, la aprobación de los actos referidos con posterioridad subsistirían y no se afectaría la nueva situación jurídica de Juan Carlos Muñiz Garza. En razón de lo expuesto, lo procedente es sobreseer el presente medio de impugnación en términos del numeral 37, fracción tercera de la Ley de Justicia Electoral, al haberse actualizado un cambio de situación jurídica y quedar sin materia el presente medio de impugnación. Los puntos resolutivos que contiene el presente proyecto son los siguientes. Primero, competencia. Este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y resolver el presente recurso de revocación. Segundo, la parte actora se encuentra legitimada en términos de lo dispuesto por los numerales 34, fracción segunda y 62 de la Ley de Justicia Electoral. Tercero, se sobresee el presente recurso de revocación en términos del artículo 37, fracción tercera de la Ley de Justicia Electoral, en términos del considerando segundo de esta resolución. Cuarto, notifíquese. Es cuanto, consejera presidenta. A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal, a favor de manifestar el sentido de su voto con el presente proyecto, consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas A Cuellar. favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. A favor. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a
la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los acuerdos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio de los cuales se resuelve sobre el cumplimiento del principio de paridad de género en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatos y candidatas a diputados por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral local 2017-2018 en el Estado de San Luis Potosí, para lo cual me permito solicitar al secretario ejecutivo exponga los proyectos correspondientes. Con su permiso, consejera presidenta, si me lo permiten, propondría a este pleno que se abordaran de manera conjunta todos los numerales del 4.1 al 4.11 que conforman el punto 4 del orden del día, haciendo ciertas precisiones en los casos particulares que así lo ameritan. En su momento, que se trataran en un solo bloque de intervenciones, de discusiones, quiero decir, y desde luego precisando que a cada uno de los dictámenes recaería un acuerdo en lo particular. Bien, con relación al primero de los proyectos, que es el relativo al 4.1, las solicitudes presentadas por los partidos políticos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la coalición parcial Juntos Haremos Historia, comentar que este es el único dictamen que se refiere a una coalición, dado que únicamente para diputados de mayoría relativa participó una sola coalición. En el mismo cuerpo del dictamen se establece la forma o método que se estableció de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para efecto de establecer el orden de prelación de los distritos. Señalar que dicha coalición participa en 14 de los 15 distritos electorales en el Estado, únicamente exceptuaron de dicha coalición el distrito número 12. El método, como ustedes saben, es considerar la votación obtenida por cada uno de los partidos integrantes de la coalición en el proceso electoral anterior, hacer una sumatoria y entonces en cada distrito establecer el orden de mayor a menor para efecto de la distribución por bloques de mayor a menor rentabilidad. Una vez revisada la documentación y las listas presentadas por dicha coalición, se determinó que cumplía con los requisitos establecidos en la normatividad electoral, ya que postula 7 candidatas mujeres y 7 candidatos hombres en los 14 distritos en los que participa. En virtud de lo anterior, los resolutivos que se proponen en el presente proyecto son los siguientes. Primero, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la facultad de resolver sobre el cumplimiento al principio de paridad de género, sobre las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa que presenten los partidos políticos para el proceso electoral local 2017-2018, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 278 del Reglamento de Elecciones, 44, fracción segunda, incisos A y F, 289 bis, fracción cuarta de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. Segundo, derivado del acatamiento conforme a los requisitos legales y normativos contenidos en el presente acuerdo, se tiene a los partidos políticos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la coalición parcial Juntos Haremos Historia, por dando cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí, correspondiente al proceso electoral 2017-2018, referente a los distritos electorales números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 15. Tercero, en caso de que alguno de los partidos políticos integrantes de la coalición presente sustitución de alguna de las candidaturas, deberá realizarse por el mismo género registrado. Cuarto, se instruye al secretario ejecutivo de este Consejo para que notifique el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, a los partidos políticos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la coalición parcial Juntos Haremos Historia, así como a las comisiones distritales electorales números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 15 para su conocimiento y efectos legales correspondientes.
Quinto, publíquese en la página www.cepageslp.org.mx para los efectos legales conducentes. Bien, este es el primero de los modelos, de los dictámenes. Si me permiten, continúo con el siguiente, que es el otro tipo de modelo que se refiere a un partido en lo individual, es el concerniente al Partido Acción Nacional. En realidad la estructura del dictamen es muy similar, únicamente, bueno, pues desde luego no contiene ninguna mención a que participe en coalición, porque es un partido que en lo individual está participando. De la misma manera que en el anterior, se revisó la conformación de los bloques de acuerdo a la votación obtenida por el partido político en el anterior proceso electoral. Dicho partido postula candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en los 15 distritos electorales en que se divide el Estado. Se revisó que las postulaciones fueran de acuerdo a la ley y a los lineamientos establecidos por este Consejo Estatal Electoral, así como que en el simulador para efecto de poder verificar el cumplimiento de la paridad de género se advirtiera que daba cumplimiento dicho partido. Ahí en la gráfica que se proyecta en pantalla se observa el primer bloque y la manera en que postula. Dicho partido pues se dividió en 3 bloques de 5 distritos cada uno, ordenados de acuerdo a la mayor votación obtenida en el anterior proceso electoral. Dicho partido postula en total 7 mujeres en distritos electorales y 8 hombres. De conformidad con lo anterior, también los resolutivos que se plantean son del siguiente tenor. Primero, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la facultad de resolver sobre el cumplimiento al principio de paridad de género, sobre las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa que presenten los partidos políticos para el proceso electoral local 2017-2018, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, fracción segunda, incisos A y F, 289 bis, fracción cuarta de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, en relación con los numerales 12, 25 y 26 de los lineamientos generales para la verificación del cumplimiento al principio de paridad de género en las candidaturas a diputados y diputadas integrantes de los ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí. Segundo, derivado del acatamiento a los requisitos constitucionales, legales y normativos contenidos en el presente acuerdo, se tiene al partido político Acción Nacional por dando cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí, correspondiente al proceso electoral 2017-2018, referente a los distritos electorales que ahí se enumeran, que son los 15 distritos electorales. Tercero, en caso de que el partido político presente sustitución de alguna de las candidaturas, deberá realizarse por el mismo género registrado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 27 de los lineamientos generales para la verificación del cumplimiento al principio de paridad de género en las candidaturas a diputados y diputadas e integrantes de los ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí. Cuarto, se instruye al secretario ejecutivo de este Consejo para que notifique el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, al Partido Político Acción Nacional, así como a las comisiones distritales electorales, que ahí se señalan, que son las 15 comisiones distritales, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Quinto, publíquese en la página www.cepageslp.org.mx para los efectos legales conducentes. Bien, señalar que el siguiente de los proyectos, que es el relativo al Partido Revolucionario Institucional, previamente doy cuenta de la integración a este pleno del representante del Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez, y de la representante del Partido del Trabajo, licenciada Ana María Rangel Monreal. Bien, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, de la misma forma, participa en los 15 distritos electorales en que se divide el Estado.
Se analizó, de acuerdo al simulador, que se diera cumplimiento al principio de paridad de género y además al orden de acuerdo a la votación obtenida por dicho partido en el proceso electoral 2015. Se muestra la forma en que dicho partido postula en cada uno de los distritos, divididos en 3 bloques. Dicho partido postula un total de 8 mujeres y un total de 7 hombres. De la misma forma, el primero de los resolutivos es similar al del proyecto del Partido Acción Nacional. El segundo de los resolutivos señala que, derivado del acatamiento a los requisitos constitucionales, legales y normativos contenidos en el presente acuerdo, se tiene al Partido Político Revolucionario Institucional por dando cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí, correspondiente al proceso electoral 2017-2018, referente a los distritos electorales, que ahí se señalan que son los 15 distritos electorales. Tercero, también se señala que en caso de que el partido político presente sustitución de alguna de las candidaturas, deberá realizarse por el mismo género registrado, de conformidad con el numeral 27 de los lineamientos generales para la verificación del cumplimiento al principio de paridad de género. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este organismo para notificar el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, al Partido Revolucionario Institucional, a las 15 comisiones distritales electorales. Quinto, ordena su publicación en la página de internet institucional de este organismo electoral. El siguiente de los dictámenes, que es el relativo al punto 4.4, se refiere al Partido de la Revolución Democrática. Al igual que los dos anteriores, en este caso dicho partido no participa en coalición para postular diputados de mayoría relativa. Participa en los 15 distritos electorales de que se compone el Estado. Se verificó en el simulador para efecto de poder corroborar que dicho partido hizo las postulaciones de acuerdo al orden de los 3 bloques que le corresponde postular. Perdón, en este caso son 4 bloques, el primero compuesto de 4 distritos, el segundo de 5 distritos, el tercero también de 5 distritos y el último es donde no tiene antecedentes de votación en el proceso electoral anterior por no haber participado en el distrito 14º, por eso compone un bloque número 4. Las postulaciones que hace dicho partido en los primeros 3 bloques, que es de acuerdo a la prelación de votación, son 7 mujeres y 7 hombres. Además, en el último bloque postula una mujer para en total tener sus postulaciones 8 mujeres y 7 hombres. De manera similar a los dictámenes anteriores del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, el primero de los resolutivos señala la facultad de este organismo para pronunciarse sobre dichas solicitudes y sobre el cumplimiento al principio de la paridad de género. El segundo señala que, derivado del acatamiento de los requisitos constitucionales, legales y normativos contenidos en el presente acuerdo, se tiene al Partido Político de la Revolución Democrática por dando cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí, correspondiente al proceso electoral 2017-2018, referente a los distritos electorales que ahí se señalan, que son los 15 distritos electorales. Tercero, también se señala que en caso de realizar alguna sustitución de candidaturas deberán hacerse por el mismo género registrado, de conformidad con el numeral 27 de los lineamientos para la verificación del cumplimiento del principio de paridad de género. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para notificar al Instituto Nacional Electoral
al partido político y a las 15 comisiones distritales. Y quinto, publicar el presente dictamen en la página institucional del CEPAC. El siguiente de los dictámenes es el… Previamente doy cuenta de la integración a este pleno del diputado Héctor Mendizábal Pérez, representante del Congreso del Estado. El siguiente de los dictámenes es el concerniente al punto 4.5 relativo al Partido Político del Trabajo. Aquí sí es importante señalar lo siguiente. Junto con la convocatoria les fue circulado un primer proyecto y hoy al inicio de la sesión se les está circulando un segundo proyecto en base a lo siguiente. Una vez que se revisó en el caso de dicho partido, que como es una situación particular ya que participa en 14 distritos electorales bajo la figura de la coalición, que es el primero de los dictámenes de los cuales se dio cuenta, así como en el distrito número 12 participa de manera independiente. En este caso, este numeral 4.5 de nuestra orden del día se refiere a su participación en el único distrito en que participa de manera independiente. Se analizó la solicitud presentada durante el plazo para solicitar el registro de fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa y se detectó alguna situación respecto a la atribución de quien signaba la solicitud, motivo por el cual se le hizo un requerimiento a dicho partido político, el cual una vez que fue atendido de manera sustancial manifiesta que no ratifica la postulación presentada en el distrito 12 y que solicita se deje sin efecto. Es por ello el cambio de sentido del presente dictamen para quedar como a continuación señalo. Se señala en el antecedente 19º que durante el periodo comprendido del 15 al 21 de marzo del presente año, dicho partido político presentó solicitud de registro de fórmula de candidatos y candidatas a diputados por el principio de mayoría relativa referente al distrito electoral número 12 a través del ciudadano Carlos Mario Estrada Urbina, comisionado político nacional de asuntos electorales y representante del Partido del Trabajo ante el Consejo Estatal Electoral. Finalmente, a continuación en los considerandos se hace la siguiente precisión. En el considerando 21º, que mediante oficio el 1168 del 2018, fecha 2 de abril del presente año, esta Secretaría Ejecutiva requirió al ciudadano José Belmares Herrera, comisionado político nacional del Partido del Trabajo, a fin de que solventara lo relativo al cumplimiento del principio de paridad de género en lo correspondiente a la elección de diputados, que mediante escrito presentado en la oficialidad de partes de este Consejo de fecha 4 de abril del presente año, signado por el ciudadano José Belmares Herrera, comisionado político nacional del Partido del Trabajo, da contestación al requerimiento y manifiesta lo siguiente. No ratifico la fórmula propuesta para la candidatura a diputado local del Distrito 12, conformada por los candidatos Guillermo Manuel Will Santamaría como propietario y Víctor Hugo Villaseca de la Fuente como suplente, presentada por el ciudadano Carlos Mario Estrada Urbina, por lo que en consecuencia dejo sin efectos dicha candidatura en mención. 23º, que en relación al documento denominado Calendario del Proceso Interno de Selección de Candidatos que aprobó la Convención Electoral Nacional, mediante el cual se propone que el registro y en su caso sustitución de candidatos lo realice la representación del Partido del Trabajo ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, documento del
Consejo Nacional del Partido del Trabajo, hago la acotación, señala lo siguiente: es de observarse que el citado documento faculta en su resolutivo segundo al representante del Partido del Trabajo ante el Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana únicamente para registrar y en su caso sustituir a los candidatos para los cargos de diputados y ayuntamientos, según sea el caso, en coalición total y o parcial y o flexible y o candidatura común con el Partido Morena u otras fuerzas políticas nacionales y o locales, en el marco del proceso electoral local 2017-2018, no así para las postulaciones que llegara a presentar el Partido del Trabajo de manera individual, como es el caso del Distrito Electoral número 12. 24. Que derivado de la no ratificación y la manifestación de dejar sin efectos la postulación presentada por el Partido Político del Trabajo referente al Distrito Electoral número 12, la verificación del cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal quedó sin materia en dicho distrito, por lo tanto no ha lugar dicha verificación. En consecuencia, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la facultad de resolver sobre el cumplimiento al principio de paridad de género, sobre las solicitudes de registros de fórmulas de candidatos y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa que presenten los partidos políticos para el proceso electoral local 2017-2018, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, fracción segunda, incisos A y F, 289 bis, fracción cuarta de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, en relación con los numerales 12, 25 y 26 de los lineamientos generales para la verificación del cumplimiento al principio de paridad de género en las candidaturas a diputados y diputadas e integrantes de los ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí. Segundo, derivado de la no ratificación del registro y a la manifestación expresa del Partido Político del Trabajo de dejar sin efectos la postulación referente al Distrito Electoral número 12, con cabecera municipal en Ciudad Valle, San Luis Potosí, no ha lugar a la verificación del cumplimiento al principio de paridad de género por lo correspondiente a dicho distrito. Tercero, se instruye al secretario ejecutivo de este Consejo para que notifique el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, al Partido Político del Trabajo, así como a la Comisión Distrital Electoral número 12 para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Cuarto, publíquese en la página www.cepagueslp.org.mx para los efectos legales conducentes. El siguiente de los proyectos relativo al 4.6 es el relativo al Partido Verde Ecologista de México. Dicho partido político participa postulando en los 15 distritos electorales del Estado, al igual que los partidos que de manera individual postulan candidatos. Está estructurado dicho dictamen, por eso no me detengo demasiado. Se verificó en el simulador para efecto de establecer la prelación de acuerdo a los bloques de mayor a menor votación, conforme a los resultados del proceso electoral 2012, que dicho partido lo hubiera hecho en cumplimiento a dicha estructuración, siendo que dicho partido postula un total de 8 mujeres y 7 hombres. En consecuencia de lo anterior, daré lectura al resolutivo segundo, que señala que, derivado del acatamiento a los requisitos constitucionales, legales y normativos contenidos en el presente acuerdo, se tiene al Partido Político Verde Ecologista de México por dando cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí, correspondiente al proceso electoral 2017-2018, referente a los distritos electorales números, y se señalan los 15 distritos electorales del Estado. También se señala que en caso de realizar alguna sustitución de alguna de las candidaturas deberá hacerse por el mismo género registrado. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para notificar al Instituto Nacional Electoral, al partido político y a las 15 comisiones distritales electorales. Y quinto, se ordena la publicación del presente dictamen en la página institucional de este organismo. El siguiente de los dictámenes es el concerniente al partido Conciencia Popular. Dicho partido político postula en los 15 distritos electorales del Estado
Una vez verificado, de acuerdo a los datos arrojados por el simulador aprobado por este organismo electoral, se tiene lo siguiente. Dicho partido, de acuerdo a los 3 bloques ordenados conforme a la votación del proceso 2015, postula un total de 8 mujeres y un total de 7 hombres, dando cumplimiento en cada uno de los 3 bloques. Motivo por el cual el resolutivo segundo del presente dictamen señala que, derivado del acatamiento de los requisitos constitucionales, legales y normativos contenidos en el presente acuerdo, se tiene al partido político Conciencia Popular por dando cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en el Estado, correspondiente al presente proceso electoral y referente a los 15 distritos electorales del Estado. También se señala que en caso de realizar alguna sustitución deberá hacerla por el mismo género registrado. En el resolutivo cuarto se instruye a la Secretaría Ejecutiva a notificar el presente dictamen al INE, al partido político y a las 15 comisiones distritales electorales. Y quinto, se ordena su publicación en la página institucional de este organismo. El siguiente de los dictámenes es el relativo al partido político Movimiento Ciudadano. Dicho partido político postula en los 15 distritos electorales. Una vez hecha la verificación conforme al simulador aprobado por este organismo y de acuerdo a los 3 bloques de votación, se tiene que dicho instituto político postula un total de 8 mujeres y un total de 7 hombres. En consecuencia de lo anterior y derivado del acatamiento de los requisitos constitucionales, legales y normativos, se tiene al partido político Movimiento Ciudadano por dando cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatos y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí, correspondiente al presente proceso electoral y referente a los 15 distritos electorales del Estado. También se señala que en caso de realizar alguna sustitución deberá hacerse por el mismo género registrado. Cuarto, se ordena la notificación al Instituto Nacional Electoral, al partido político, a las 15 comisiones distritales. Y quinto, se ordena su publicación en la página de internet institucional de este organismo. El siguiente de los proyectos que se presentan es el relativo al 4.9 del partido Nueva Alianza. Dicho partido político postula en los 15 distritos electorales del Estado y de acuerdo al orden que arroja el simulador se tiene lo siguiente. Un acomodo de 3 bloques en el cual postula un total de 7 mujeres y de 8 hombres. En consecuencia de lo anterior y derivado del acatamiento de todos los requisitos constitucionales, legales y normativos, se tiene el partido político Nueva Alianza por dando cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatos y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí, correspondiente al presente proceso electoral, referente a los 15 distritos electorales en que se divide el Estado. Tercero, en caso de realizar alguna sustitución, deberá hacerla por el mismo género registrado. Cuarto, se ordena la notificación al Instituto Nacional Electoral, al partido político y a las 15 comisiones distritales electorales. Y quinto, se ordena su publicación en la página de internet institucional de este organismo. El siguiente de los proyectos, el 4.10, es el relativo al partido Morena. Dicho partido postula dicho dictamen es el referente al distrito electoral número 12, en donde dicho partido no participa en coalición, participa de manera individual. En base a que se trata de un solo distrito
bajo esta figura, en donde el partido político Morena en el distrito 12 postula como fórmula el género que propone es de hombres. Se establece lo siguiente: en el resolutivo segundo, derivado del acatamiento a los requisitos constitucionales, legales y normativos contenidos en el presente acuerdo, se tiene al partido político Morena por dando cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal en la solicitud de registro de fórmula de candidatura a diputado por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí, correspondiente al proceso electoral 17-18 referente al distrito electoral número 12. Tercero, en caso de que el partido político presente sustitución en dicha candidatura, deberá realizarse por el mismo género registrado, de conformidad con el numeral 27 de los lineamientos generales para la verificación del cumplimiento al principio de paridad de género en las candidaturas a diputados y diputadas en el presente proceso. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para notificar al INE, al partido político y a la Comisión Distrital Electoral número 12. Y quinto, la publicación en la página www.cepagueslp.org.mx. Bien, únicamente señalar como acotación que se establece que en caso de realizar sustitución en dicho distrito deberá hacerla por el mismo género, en virtud de que dicha configuración y la aprobación que en su caso resulte de la presente sesión impacta en el dictamen de paridad de género de las fórmulas de diputados de representación proporcional. Es por eso que no puede haber movimiento, dado que también la lista de diputados de RP está ligada o enlazada con el número de postulaciones y los géneros en las de mayoría relativa. El siguiente y último de los proyectos en este punto del orden del día, el 4.11, es el relativo al partido político Encuentro Social. También de la misma forma que en el dictamen anterior, dado que conforman la misma coalición y postulan de manera individual únicamente en el distrito electoral 12, se establece para el caso de dicho partido político la postulación en dicho distrito de una fórmula integrada por mujeres y, derivado de lo anterior, en el resolutivo segundo se establece que, derivado del acatamiento de las diversas disposiciones constitucionales, legales y normativas, se tiene al partido político Encuentro Social por dando cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal en la solicitud de registro de fórmula de candidatura a diputado por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí correspondiente al presente proceso electoral en el distrito electoral número 12. En caso de que dicho partido político presente sustitución en dicha candidatura, deberá realizarla por el mismo género registrado. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para notificar al INE, al partido Encuentro Social y a la Comisión Distrital Electoral número 12. Y quinto, se ordena la publicación en la página de internet institucional de este organismo electoral. Bien, es cuanto, consejera presidenta. A consideración del Pleno. En uso de la voz, la consejera Zelandia Borges. Buenas tardes, muchas gracias, consejera presidenta. Nada más con respecto al punto 4.5, que es el dictamen que se modifica del Partido del Trabajo. No sé si en el resolutivo segundo más bien se refiere a que no ha lugar a la verificación del cumplimiento del principio de paridad por lo que corresponde a dicho partido político, no al distrito, porque respecto al distrito se está verificando en cada uno de los partidos políticos que están postulando. Nada más es una cuestión de forma. Gracias. De acuerdo. ¿Algún otro comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, incluyendo la observación de la consejera Zelandia Borges. Bien, con la acotación señalada por la consejera hace unos minutos, y como ya se había comentado al inicio del desarrollo de este presente punto del orden del día, a cada uno de los dictámenes recaerá un número de acuerdo en lo particular. Preguntaría de manera nominal a los consejeros electorales el sentido de su voto. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor.
Consejera Presidenta, Laurelena Fonseca Leal. A favor. En consecuencia, son aprobados por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral quinto de nuestro orden del día respecto a la presentación, discusión. En uso de la voz, el representante de Encuentro Social. Gracias, maestra. Buenos días a todos. Solamente para solicitar, una vez que haya sido aprobado este punto número 4, solicitar copia certificada del 4.1, por consecuencia también el del 4.11, y en el caso específico del 4.5, todo el expediente que derivó la toma de decisión a ese acuerdo, incluyendo las acreditaciones del comisionado político para asuntos electorales, el comisionado político que da la respuesta, las facultades que tiene el comisionado político de asuntos electorales, las facultades que tiene el comisionado político estatal o nacional en el Estado, las facultades de la Comisión Coordinadora Estatal, las facultades de la Comisión Ejecutiva Estatal. Gracias, es cuanto. Sí, cómo no. Tomamos nota. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual se aprueban los nombramientos y sustituciones en la integración de las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales que se encuentran en este supuesto, para lo cual me permito solicitar al consejero electoral, presidente de las Comisiones Unidas de Organización y Capacitación, maestro Martín Fernando Faz Mora, que presente el proyecto. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Dado que se distribuyó el proyecto previo con antelación, si no hubiera ninguna objeción, solicitaría que no se hiciera una lectura íntegra del mismo y me abocaría a dar un poco el panorama general de las sustituciones que realizaremos el día de hoy. ¿De acuerdo? Bien. En términos generales, estamos modificando 10 comités municipales y 4 comisiones distritales, es decir, un total de 14 organismos descentralizados, de los cuales pues, nos llegaron una serie de renuncias o bien se dio cuenta de inasistencias hasta por 3 ocasiones seguidas y sin justificación, lo cual en los términos de la ley y del reglamento es causal de remoción. Fueron 17 renuncias presentadas en estos 14 organismos y 4 son y hay 4 además por inasistencias, de tal manera que suman 21 cambios que son los que estamos realizando. Evidentemente, estos cambios se han realizado mediante reacomodos de suplentes y en este caso de 9 suplentes que pasan a ser propietarios, estoy hablando en términos generales, de 20 personas de la lista de reserva que tuvimos que subir, porque evidentemente que cuando sale algún integrante pues hay un efecto dominó de que tiene que subir otro más y luego aparte otro más para suplirlo en el caso, y solamente quedó un vacante porque ya no tenemos lista de reserva en ese organismo, ¿no? De tal manera que de todas las renuncias o las inasistencias por las cuales estamos realizando estas modificaciones, solo una quedó vacante por no contar ya con lista de reserva suficiente en ese organismo descentralizado. Esa es, digamos, la película general del acuerdo, ¿sí? Me remitiría directamente en el acuerdo a la página 4, en el antecedente 16. No sé si fuera tan amable, secretario. Sí, el antecedente 16. El antecedente, esos son los considerandos. En el antecedente 16, bueno, como todos sabemos, el 19 de enero del 2018, el Pleno de este Consejo aprobó la integración de los organismos electorales para el proceso una vez que se resolvió respecto de la tercera convocatoria, porque como todos y todas recuerdan, pues tuvimos que hacer hasta 3 convocatorias porque no completábamos. Y finalmente fue hasta el 19 de enero que finalmente se integraron los 73 organismos descentralizados. El antecedente 17 y el 18 señalan de que ya en algunos, particularmente en Ahualulco,
se habían dado algunas sustituciones previamente y hoy también habrá sustituciones en Ahualulco, por eso es que en el antecedente 17 y el 18 se señala como el 15 de febrero y el 9 de marzo este pleno emitió también modificaciones y sustituciones que afectaron en este caso a Ahualulco, quien de nueva cuenta en esta ocasión también tendrá algunas sustituciones. El antecedente 19 señala que el 4 de abril de este mes, en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, se aprobó en la sesión ordinaria la sustitución en la integración de 4 comisiones distritales, que son la 01 con cabecera en Matehuala, la 04 con cabecera en Salinas, la 06 con cabecera en San Luis Potosí, la 11 con cabecera en Cárdenas, así como 10 comités municipales electorales, que son Ahualulco, Axtla, Cerritos, Ciudad del Maíz, Matehuala, Matlapa, Río Verde, San Luis Potosí, Soledad y Venado, que entonces integran los 14 organismos descentralizados en los cuales vamos a hacer uno o varios movimientos. Más adelante, en el considerando 16º, que podríamos pasar a él, el 16º, ahí se establecen fundamentalmente las atribuciones que tiene tanto la Comisión Unida como para proponer al Pleno la sustitución de presidentes, secretarios técnicos y consejeros por causas justificadas. En el 17º se puede ver que se recibió una serie de renuncias, mismas que aparecen a partir de la página 8 y en la página 9 viene una tabla de todas las renuncias que señalaba antes se presentaron entre el pleno anterior y y que son las renuncias que ya señalaba yo de manera genérica al principio, ¿no? Y luego, a partir del considerando 18º, viene la propuesta de integración nueva, siempre siguiendo el esquema como lo hemos hecho en anteriores ocasiones, en que hay una tabla, hay 2 tablas. En la primera aparece el comité, en este caso el que estamos viendo es el de Matehuala, que así es como estaba, y en la segunda parte sería como queda, ya habiendo quitado las personas que presentaron renuncia o bien que tuvieron inasistencia, de tal manera que así podemos ver desde la página 9 hasta la página 19, como pueden ver, cada uno de los organismos descentralizados en donde aparecen estas tablas, en donde está primero cómo estaba y segunda tabla cómo es que queda, ¿sí? Y todo esto hasta la página 19, como ya se los señalé. Es de manifestar, ¿verdad?, al término de este considerando 18º, que las personas que fueron seleccionadas para realizar las sustituciones necesarias dieron cumplimiento cabal a cada uno de los requisitos exigidos en la normatividad. Es decir, todas estas personas que están subiendo fueron objeto de entrevistas, valoración curricular, enviaron sus expedientes, ¿sí? Es decir, todo el mundo atravesó por el procedimiento que fue establecido también por este pleno ya desde hace año y medio prácticamente, ¿sí? Y solamente se señala ahí que se buscó respetar una integración paritaria, pero no pudimos lograrlo en el caso de los comités municipales de Axtla, Ciudad del Maíz, Matlapa, Río Verde, San Luis Potosí, Soledad y Venado, debido a que ahí en la lista de reserva impera el género masculino. Entonces, pues bueno, no pudimos conservar el criterio de paridad. Y lo mismo nos ocurrió con el de Matlapa, en donde impera el género femenino y entonces pues quedaron más mujeres que hombres. Entonces, pero todos y todas fueron sujetos de todo este proceso que a lo largo de todo este tiempo hemos realizado. Me paso entonces ya directo a los resolutivos que aparecen, ¿sí? En donde están el primero,
Dice: el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la facultad de establecer los procedimientos para designar y sustituir a los miembros de comisiones distritales electorales y los comités municipales electorales con base en el procedimiento de selección y designación, cuya operación está a cargo de la Comisión Permanente de Organización, así como de la Dirección Ejecutiva de Acción Electoral y de la Dirección de Organización. Segundo resolutivo, a través de las renuncias presentadas ante este organismo electoral y la revisión que se llevó a cabo de cada una de ellas, así como de la valoración integral que se realizó respecto al perfil y la idoneidad de las y los aspirantes, se integran con las personas más aptas para desempeñar los cargos en los que son reasignados en virtud de las sustituciones realizadas, quedando de la siguiente manera. Y entonces luego ahí ya vuelve a aparecer una tabla en la que ustedes pueden encontrar de qué organismo electoral se trata, el cargo, el funcionario, cuál fue el caso, si fue renuncia o si fue inasistencia, quién le sustituye y el cargo anterior que poseía, ¿sí? Y ahí aparece la tabla de todas estas. En estos casos en que aparece en blanco, significa que es del comité con cabecera en San Luis Potosí. Yo solicitaría que en la redacción final del acuerdo mejor se repitiera ahí el nombre del municipio para que no parezca que está como en blanco, ¿no? Pero lo mismo aquí, en este otro es el comité, la Comisión Distrital 11 con cabecera en Cárdenas, y ahí aparece entonces la tabla y como les señalaba desde el principio, solamente nos queda aquí en Soledad de Graciano Sánchez el suplente 2, que no ha podido ser sustituido con ocasión de que ya no contamos con lista de reserva para este lugar. Es el único que nos quedaría pendiente, ¿verdad? Entonces, ahí están los nombramientos. Tercero, notifíquese el presente acuerdo a todos los interesados, así como a las y los presidentes de las comisiones distritales 01 con cabecera en Matehuala, 04 con cabecera en Salinas, 06 con cabecera en San Luis Potosí, 11 con cabecera en Cárdenas, y los comités municipales electorales de Agualulco, Oxtla de Terraza, Cerrito, Ciudad del Maíz, Matehuala, Matlapa, Río Verde, San Luis Potosí, Soledad, Graciano Sánchez y Venado, para que tomen la formal protesta de ley a los ciudadanos designados al Instituto Nacional Electoral en los estrados del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y en la página web del organismo. El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad, de ser el caso, en esta sesión. Es cuanto. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Fazmora. ¿A favor? Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. A favor. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, mediante el cual se aprueba el Manual de Cómputos Distritales y Municipales del Proceso Electoral 2017-2018, que se llevará a cabo el miércoles siguiente al día de la jornada electoral, de conformidad con los lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputo en el proceso electoral 2017-2018 en el estado de San Luis Potosí, para lo cual me permito solicitar nuevamente el apoyo del consejero presidente de la comisión, de las Comisiones Unidas. Por favor, señor consejero. Sí, gracias. De nueva cuenta, solicitar que, dado que el acuerdo fue también circulado previamente, omitir su lectura íntegra y solamente haría una pequeña exposición de lo que contiene este manual, si no hay óbice al respecto. Bien, el presente documento, es decir, el manual que vamos a aprobar, es emitido atendiendo a lo señalado en el punto 3.1 de los lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputo en el proceso electoral 2017-2018, relativo al diseño de materiales de capacitación. Es un manual para capacitación. Lo anterior, con las atribuciones que confiere el artículo 44, fracción primera, inciso A y H, que son las de dictar las precisiones normativas y procedimentales para hacer efectivas las disposiciones de la ley electoral, y la de aprobar los programas para los consejeros de las comisiones y los comités electorales. Dentro del presente acuerdo se aprueba el manual para cómputos distritales y municipales
Además, se ordena notificar a los integrantes de este Pleno y a los 73 organismos descentralizados y publicarse en el portal de Internet de este organismo electoral. El manual para cómputos distritales y municipales se encuentra conformado por la siguiente estructura: presentación, conceptos básicos, actividades previas al cómputo, desde la recepción de paquetes electorales, una vez concluida la jornada electoral, hasta la sesión extraordinaria, la sesión de cómputo, un glosario y abreviaturas. Eso es lo que forma el manual. Con el documento que se pone a consideración del Pleno del Consejo se busca fortalecer la capacitación de los integrantes de los organismos electorales con la finalidad que antes y durante el cómputo este se lleve conforme a los principios rectores del proceso electoral, principalmente certeza, legalidad y máxima publicidad. Es importante señalar que de aprobarse el presente manual será distribuido de manera digital durante la segunda semana de abril a los 73 organismos desconcentrados del CEPAC, para que estos a su vez lo compartan con los representantes de los partidos políticos y en su caso de candidatos independientes. Una vez que se cuente con los ejemplares impresos, serán distribuidos por la misma vía, dado que sí se van a mandar a imprimir, pero ya a partir de la segunda semana de abril se estarán entregando de manera digital a todos los organismos descentralizados para que ellos a su vez lo hagan con los representantes de partidos de cada uno de los comités municipales y las comisiones distritales. Pues bien, fundamentalmente se trata de eso. Desde luego el manual es parte íntegra del acuerdo. ¿Sí? A consideración del Pleno. En uso de la voz del representante del PRD. Sí, buenas tardes. Nada más para solicitar copia certificada del documento. Gracias. Sí, cómo no. ¿Algún otro comentario? ¿También quiere copia certificada del encuentro social? Copia certificada del manual, por favor, y copia certificada del acuerdo. De las dos cosas. Ok. ¿Tomó nota, señor secretario? En uso de la voz del representante el consejero Martín Faz. Del representante de la ciudadanía. Ay. No, ya fuera de… Es que es viernes ya. Bien, entonces, nada más sí, recordar que solamente está en versión digital en este momento, ¿sí? Y que la versión impresa asumimos que estará quizás empezando mayo aproximadamente, esperamos, ¿sí? Muchas gracias. Se circulará a la digital. Ok, de no haber ningún otro comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, de manera nominal, preguntaría el sentido de su voto. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laura Elena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde al informe respecto al planteamiento realizado por las comisiones distritales y comités municipales electorales en relación con la habilitación de espacios para el recuento de votos que en su caso serán utilizados por dichos organismos en el proceso electoral local 2017-2018, para lo cual me permito solicitar nuevamente al consejero Martín que nos apoye para la presentación. Bien, se trata de un informe que también fue circulado previamente, por lo cual pues también solicito que no hagamos una lectura íntegra del mismo y me permitiría leer una pequeña ficha técnica de lo que contiene el informe, las razones del informe, que tiene que ver pues con la planeación y habilitación de espacios para recuento de votos en el proceso electoral. Bueno, el fundamento legal para este informe es porque en el artículo 289 del reglamento de elecciones, en el punto 2.2 de los lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputo en los procesos electorales 2017-2018 referente a la planeación y habilitación de espacios para recuento de votos, para asegurar que los 73 organismos electorales desconcertados cuenten con el espacio suficiente para desarrollar el recuento de votos. Se solicitó a las comisiones distritales electorales y a los comités municipales electorales que dictaminaran si cuentan o no con el espacio suficiente para llevar a cabo dicha actividad. Derivado de los dictámenes remitidos es que a continuación se presenta este informe de planeación y habilitación.
Los factores que se tomaron en consideración, los organismos electorales para emitir el dictamen fueron: 1, la superficie del inmueble donde se encuentra ubicado el organismo electoral; 2, el número de paquetes electorales que habrán de recibir al término de la jornada electoral; el número de grupos de trabajos y puntos de recuento necesarios para enfrentar el escenario de un recuento amplio o total, que es un escenario, pues, hipotéticamente que hay que considerar; y finalmente el número de personas a considerar para conformar cada grupo de trabajo y punto de recuento. Les recuerdo, porque ya ha sido objeto de análisis en otras ocasiones, que ya hay también todo un procedimiento que implica un determinado número de personas, el establecimiento de un determinado número de mesas que suponen se tienen que echar a andar si es que finalmente se llega a esta situación de un recuento amplio o incluso de un recuento total. Una vez que se elaboraron los dictámenes para habilitar las sedes alternas de recuento en la sesión de cómputo, se pusieron a consideración de los integrantes de cada organismo electoral en la sesión ordinaria del 10 de marzo del año en curso. Del informe que se presenta, se puede observar que de los 73 organismos electorales, 69 cuentan con espacios suficientes para celebrar las sesiones de cómputo, aún en un escenario de recuento de votos amplio o total, mientras que 4 contemplan la eventual habilitación de una sede alterna. Es decir, en 69 no habría ningún problema de hacerlo en la propia sede del organismo, ¿sí? aunque fuera un recuento total o un recuento amplio. Los 4 organismos en los que sí, en base a estos criterios, no estarían en condiciones y necesitarían, por lo tanto, recurrir a una sede alterna, lo cual además solo se va a saber hasta el lunes 2 de julio, ¿sí? Porque hasta ese momento se podrá saber de qué va el asunto. Serían la Comisión Distrital 6 con cabecera en San Luis Potosí, que tiene una proyección de número de paquetes electorales de 232, cuando los que se pueden recontar en sus instalaciones solo son de 140, y por lo tanto propone una sede alterna que sería el Jardín de Niños Amado Nervo, en la dirección de Azabache 777, en la colonia Valle Dorado, en San Luis Potosí. Es que está, perdón, es que aquí dice 6, está equivocado, ¿no? Sí, perdón, sí, leí lo que decía, pero no es, efectivamente, sí. Después está la Comisión Distrital Electoral 12, con cabecera en Ciudad Valles, que la proyección del número de paquetes electorales en un escenario de un recuento total es de 220, y en su sede solo se pueden recontar 124, por lo que ellos sugieren como sede alterna el Salón de Eventos Majestic, dirección Río Valles 329-203, Norte, Colonia Residencial Ciudad Valles, en San Luis Potosí, que entiendo es un local que está muy cercano incluso a la comisión, según entendí. También estaría la Comisión Distrital Electoral 13 con cabecera en Tamuín, que la proyección del número de paquetes electorales es de 236, cuando ellos solamente podrían en su sede contar o tener un recuento con 93, por lo que proponen como sede alterna el Salón de Eventos Canto Alegre, dirección Benito Juárez 300, Colonia Centro, en Tamuín, San Luis Potosí. Esa sería la propuesta. Y finalmente estaría el Comité Municipal Electoral de la capital de San Luis Potosí, en donde la proyección del número de paquetes electorales es de 1011, y en la sede solamente podría hacerse un recuento en las condiciones en las que se requiere de 309, por lo tanto se propone como sede alterna el Centro de Convenciones en dirección Boulevard Antonio Rocha Cordero 125, Colonia de Desarrollo del Pedregal, en San Luis Potosí. ¿Sí? Son las propuestas que enviaron los propios organismos descentralizados. Solamente son 4 los que requerirían, en caso de que hubiera un recuento amplio o un recuento total o un recuento que superara el número de paquetes electorales que sí pueden recontarse en las sedes y que aparecen también en esta tablita y en el recuadro que ustedes pueden ver ahí. Por último, es importante señalar que las sedes alternas constituyen solo propuestas y que conforme al punto 2.2 de los lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputo de los procesos electorales 2017-2018 en el estado de San Luis Potosí, relativo a la planeación y habilitación de espacios para recuentos de votos, se ponen a consideración de los integrantes del Pleno del CEPAC
para que puedan hacer observaciones y comentarios al respecto, haciéndolas llegar a más tardar el día 20 de abril a la Dirección de Organización Electoral. Es decir, tendrían ustedes hasta el 20 de abril para realizar observaciones a las propuestas de estas sedes alternas. Desde luego, como ya lo dije en su momento, solo sabremos si requerimos estas sedes alternas hasta el día 2, cuando se realice de hecho esa reunión previa que se hace en cada uno de los organismos descentralizados. No hay una contratación previa ni nada de por medio de estos lugares, ¿no? Sí se platica un poco con la gente que está ahí para ver, pero bueno, así es lo que se informa. Esto es, ¿no? Solamente habrá 4 organismos que necesitarán, en caso de que se requiera un recuento amplio o total de sedes alternas. Son estos 4 y estas son las propuestas que se realizan y esperamos sus observaciones hasta el 20 de abril. ¿Es cuánto? A consideración del Pleno, ¿algún comentario? De no ser así, pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde a la presentación del informe de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí relativo a los resultados de monitoreo de programas de radio y televisión en etapa de precampañas que difunden noticias en el Estado de San Luis Potosí dentro del proceso electoral 2017-2018, del periodo comprendido del 3 de enero al 11 de febrero de 2018, para lo cual solicito al secretario ejecutivo haga la exposición correspondiente. Bien, con su permiso, consejera presidenta, si no hubiera inconveniente y en virtud de que dicho informe fue circulado con los documentos que acompañaron a la convocatoria de la presente sesión y ya cuentan ustedes con dicho documento en formato electrónico, rogaría la dispensa de la lectura integral del documento y únicamente me permitiría dar cuenta con una tarjeta informativa del mismo. Bien, si no hubiera inconveniente. El pasado 3 de enero del presente año, este organismo electoral inició con la implementación del monitoreo de programas de radio y televisión que difunden noticias para registrar los tiempos a partidos políticos, coaliciones, precandidatos, por partidos y por candidaturas ciudadanas, de conformidad con el reglamento de elecciones aprobado por el Instituto Nacional Electoral. Como es de su conocimiento, el Pleno de este Consejo aprobó el catálogo de medios de comunicación el pasado 12 de diciembre del 2017, a fin de monitorear 13 noticieros de conformidad al catálogo de programas de radio y televisión que difunden noticias, aprobado en el acuerdo INE/CG 563/2017 por el Consejo General de ese instituto. El informe se divide en una parte cualitativa y otra cuantitativa de los contenidos que generan los noticieros, en las que se puede observar el tiempo otorgado a las apariciones de cada partido político, coaliciones y aspirantes a cargos de elección. Los resultados que se presentan corresponden a 1. Tiempos de transmisión, 2. Género periodístico, 3. Valoración de la información, 4. Recursos técnicos, 5. Segmento, 6. Género. Los informes del monitoreo, en este caso el presente numeral del orden del día, se refiere a la etapa de precampañas que corrió del 3 de enero al 11 de febrero del presente año. Asimismo, se instruyó a las direcciones de comunicación electoral y transparencia de este organismo electoral para que difundieran a través de la página de internet oficial de este organismo dichos reportes. Bien, sería lo que yo tendría que comentar, consejera. A consideración del Pleno, de no haber ningún comentario, pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde a la presentación de los informes que presenta la Secretaría Ejecutiva del Consejo relativos a los resultados de monitoreo de programas de radio y televisión en la etapa de intercampañas que difunden noticias en el Estado de San Luis Potosí dentro del proceso electoral 2017-2018 en los periodos comprendidos del 12 al 28 de febrero, del 1 al 15 de marzo y del 16 al 31 de marzo, los 3 correspondientes al año 2018, por lo cual le solicito nuevamente, señor secretario, que haga la presentación correspondiente. Bien, comentarles, al igual que en el punto anterior, dicho documento fue circulado acompañando la convocatoria de la presente sesión. En el mismo se está integrando un resumen ejecutivo al cual, si me permiten, daría lectura.
De la misma manera, en el anterior, relativo a la etapa de precampañas, contiene un resumen ejecutivo. En el caso del presente, que es el que se refiere a la etapa de intercampañas, que va del 12 de febrero al 28 de febrero del presente año, que es el lapso, el periodo que abarca el presente informe, señala lo siguiente. Se monitorearon 13 programas de radio y televisión que difunden noticias en el Estado en base al Acuerdo 563 del Consejo General del INE, donde se publicó el catálogo de programas que difunden noticias para este proceso electoral. A través de la Dirección de Comunicación Electoral se hizo dicho monitoreo. Con base en el presente informe, los resultados más destacados del monitoreo de precampañas en el periodo del 12 de febrero al 28 de febrero son los siguientes. 1. El tiempo total otorgado en radio y televisión a la cobertura noticiosa de información del proceso electoral 2018 durante el periodo de precampañas fue de 10 horas 44 minutos 55 segundos, divididos de la siguiente manera. En radio, 7 horas 1 minuto 51 segundos. En televisión, 3 horas 43 minutos 4 segundos. El tiempo total otorgado a la cobertura noticiosa podrá ser menor a la suma individual del tiempo otorgado a cada candidato, esto porque existen piezas de información en las que se mencionan a varios candidatos y el tiempo total de la pieza es otorgado a cada candidato. 2. Los partidos con mayor tiempo de cobertura noticiosa en radio fueron PAN y sus precandidatos 44.45%, PRD y sus precandidatos 11.50%, PRI y sus precandidatos 10.83%. Los partidos con mayor tiempo de cobertura noticiosa en televisión fueron PAN y sus precandidatos 32.22%, PRD y sus precandidatos 18.01%, PRI y sus precandidatos 14.08%. 3. De las piezas de monitoreo transmitidas en radio y televisión para presidencias municipales y diputaciones locales, se restaron las que corresponden a los géneros de opinión, análisis y debate, lo que arroja la cifra de 714 piezas de monitoreo, de las cuales 588, es decir, el 82.35%, no tuvieron valoración por las personas que conducen los noticiarios. 4. De las 126, es decir, el 17.65%, piezas de monitoreo valoradas, hubo 30, es decir, el 4.2%, valoraciones positivas y 96, es decir, el 13.45%, valoraciones negativas. 5. En cuanto a la cobertura noticiosa en términos de equidad de género, resalta que el 100%, 382 de las piezas de información, el 91.88%, es decir, 351, no utilizaron especificación de género y el resto, es decir, 31, que corresponde al 8.12%, sí manejó lenguaje incluyente. 6. En el periodo de tiempo analizado, el 0.93%, es decir, 6 piezas de las 6 piezas de monitoreo se dedicaron a candidatas. El 13.12%, es decir, 85 piezas, fueron piezas de monitoreo dedicadas a candidatos y el resto, es decir, el 85.96%, que corresponde a 557 piezas, se aplicó a instituciones. Cabe señalar que estos porcentajes deben leerse en correspondencia con el número de aspirantes mujeres y hombres registrados por los partidos políticos y por candidaturas independientes. ¿Sería cuánto? A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, pasamos al último punto del orden del día, que corresponde a asuntos generales, para lo cual le pregunto, señor secretario, si existe algún asunto que haya sido agendado en tiempo y forma. Bien, con su permiso, consejera presidenta, el único asunto es el relativo al informe que rinde esta Secretaría Ejecutiva a este honorable Pleno con relación al tema de las encuestas correspondientes al periodo del 27 de febrero al 31 de marzo del presente año. Dicho informe también fue acompañado a la convocatoria de la presente sesión. Si no tuvieran inconveniente, rogaría la dispensa de la lectura integral del mismo. Únicamente me referiría a los 5 periodos en que se compone el informe. En el primero, que es del 27 de febrero al 4 de marzo del presente año, se detectó una sola publicación del género periodístico columna. Del tipo de publicación es una reproducción. La fecha de publicación fue el 27 de febrero del 2018, el medio escrito fue Pulso, y se inserta en el informe el contenido de la nota
detectada y que hace alusión a una encuesta en donde en el mismo se señala qué empresas fueron las responsables de la elaboración de la misma. En el periodo del 5 al 11 de marzo de 2018 no se detectaron encuestas, asimismo tampoco se detectaron encuestas en los demás periodos del monitoreo en cuanto a este tema de las encuestas, que fueron del 12 al 18 de marzo, del 19 al 25 de marzo y del 26 al 31 de marzo. Se solicitó al área de comunicación electoral y a la unidad de transparencia realizar la publicación de este séptimo informe en la página institucional de este organismo electoral. Asimismo, se integró la única evidencia relativa a este tema en el informe que se circuló. Sería todo, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. En uso de la voz del representante del PRD. Sí, buenas tardes. Nada más para la expedición de copias certificadas, por favor. Muchas gracias. Se toma nota. ¿Algún otro comentario? De no ser así, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12:45 del día de la fecha, se da por concluida esta sesión ordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos.